no estoy alterada, por eso que todavía sigues viva, mi amor. Señores de Huila, dejen de mentir y de desinformar. El dicho dice, dime con quién eres, diré quién eres, un delincuente. Bueno, vamos con lo último respecto del caso de la muerte de Lisette Marzano. Y bueno, lo que ya estamos viendo va a suceder, se está llevando a cabo la reconstrucción de los hechos y se va a tener que tomar una decisión respecto de qué va a suceder con Adrián Villar, si la Fiscalía va a pedir una prisión preventiva o no. Con lo último respecto del caso, el reportaje de José Celada. ¿No está la nota? Vamos a esperar. Muy bien. Bueno, ustedes acaban de ver que el día de ayer la reconstrucción de los hechos se vio frustrada porque a la vez que se iba a llevar a cabo esta diligencia, se estaba llevando a cabo una vigilia donde habían cientos de personas que estaban allí en el lugar de los hechos, cosa que debió prever el Ministerio Público y las autoridades policiales. Bueno, esa nota va a venir más adelante, pero vamos a empezar con un reportaje de los candidatos que van a postular para diputados y senadores en representación de los peruanos en el extranjero. Antes tenías que, evidentemente, haber vivido fuera muchos años. Por ejemplo, el congresista Lizarzaburu ha vivido en Madrid más de 20 años y conoce cuáles son las realidades, ¿no? y todas las necesidades que tienen los ciudadanos peruanos en el extranjero. Y bueno, ahora parece que eso ya ha quedado de lado, ¿no?, en la legislación actual. Y el caso preocupa, porque para tú representar a una población tienes que entender la problemática por la que pasa. Y nosotros hemos encontrado casos de gente que está postulando para ser representante de peruanos en el extranjero, pero que ni siquiera ha salido del país, ni una sola vez, es increíble, o que solamente han ido de vacaciones un par de veces, pero que no conocen la problemática, no han vivido afuera, no saben cuáles son realmente los retos y las exigencias y las necesidades que tienen los millones de peruanos que viven afuera. Vamos con el reportaje. ¿Qué sentido tiene legislar, elaborar proyectos para peruanos viviendo en el extranjero, si tú no vives en el exterior? Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, 3.055.511 personas de nacionalidad peruana estarían viviendo en el exterior, cifra que representa el 10,3% del total de la población del Perú. Según sexo, 51,8%, esto quiere decir 1.815.000 son mujeres y 1.690.000 son hombres. De estos, 1.200.000 peruanos están habilitados para votar en el exterior. ¿Y cuál es el trabajo de un legislador que representa a los peruanos en el extranjero? El hoy congresista Juan Carlos Lizarzaburu, peruano que vive en Madrid, nos explica. A diputado o a senador por los peruanos en el exterior, lo lógico es que vivan en el exterior. No me parece correcto, deben ser descalificadas. ¿Y es posible que un peruano que nunca haya salido del país cumpla una buena labor parlamentaria representando a los peruanos que viven en el extranjero? Cuando vas a ver el consulado y te encuentras pues carencias. Mis propuestas fueron en temas de digitalización, de mejora operativa, de los... Había falta de recursos humanos incluso en los consulados. También hubo un incremento migratorio, entonces había que apoyar a los consulados, hacer un push con Cancillería para que estén bien dotados. Incluso hasta el día de hoy hay muchos consulados que carecen de ciertos equipos electrónicos de medición de huellas, manos y huellas dactilares. Entonces, por eso nosotros pedimos en presupuestos incrementos a Relaciones Exteriores para que ello se pueda lograr de inmediato y de esta manera se den mejores servicios. Pero, aunque parezca increíble, la ley lo permite. No hay ninguna objeción para que cualquier peruano que haya salido del país solo como turista, o peor, nunca haya salido del país, pueda representar a los millones de peruanos que sí lo han hecho. No tiene sentido, es contra natura. Lo lógico es que
las personas sean del exterior, del extranjero, de ser posible con formación superior, con maestría. Es de esta manera que van a poder gestionar, operar con conocimiento y con sus respectivas bancadas coordinarán y resolverán. No obstante, a través tuyo y a través de Contracorriente, las personas, yo no voy a la reelección, las personas que salgan electas, yo estaré a su disposición para recibirlos en el despacho, orientarlos, ponerlos al tanto de los 28, 25 proyectos de ley que voy a dejar. Vamos con Marjorie Lorena Paredes Martino, postula por Alianza para el Progreso para representar a los peruanos en el extranjero. En su LinkedIn dice que actualmente es docente tiempo completo en la Universidad César Vallejo. En sus redes sociales, obviamente haciendo campaña. Lo curioso es que busca representar a los peruanos que tienen años viviendo fuera del país sin haber salido nunca del Perú. En su certificado de movimiento migratorio no hay ninguna salida. Legislación electoral vigente, para decirlo de un modo más amplio, ¿no? No se exige como requisito para ser representante en las cámaras, en el Senado o en la Cámara de Diputados, la residencia en un lugar específicamente. Entonces, al no ser un requisito exigible, digamos que es factible jurídicamente. El parlamentario que representa a PECs, a peruanos en el extranjero, tiene que ser una persona que conozca bien la realidad de los PECs. Es una realidad que, sin lugar a dudas, no es como los que recibimos en el país. Se reside en el extranjero, en un país distinto, con costumbres distintas y con realidades muy diferentes. Normalmente ellos también buscan, por ejemplo, en sus servicios consulares, que es donde tienen los principales requerimientos por parte del gobierno, una serie de atenciones a sus necesidades que muchas veces no son satisfechas. Alicia Valdión Ochoa es otra postulante a peruanos por el extranjero y también su certificado de movimiento migratorio prueba que no ha salido ni a la esquina. Hace campañas en regiones y se esfuerza en su propaganda en redes, seguramente para que los futuros electores en otros países vean su campaña tan lejos de ellos. Se tiene siempre que apostar por el conocimiento de lo que es la materia. Es fundamental que se conozca la problemática de los PEC. La persona que esté, digamos, postulándose debería ser una persona que tenga conocimiento de la problemática de los PEC, que conozca cómo viven los peruanos en el extranjero, indistintamente a que viva dentro o fuera del país, porque es válido que eso ocurra, tiene que haber un conocimiento y mucho de eso corresponde realmente al elector, quien tiene que tomar una decisión. Un legislador que nunca ha vivido en el extranjero enfrenta por lo menos desconocimiento al momento de representar a los peruanos migrantes, porque su labor parlamentaria debería centrarse en problemáticas específicas, como servicios consulares, trámites de identidad a distancia, reconocimiento de títulos, doble tributación, retorno, derechos laborales en el exterior o protección frente a situaciones de vulnerabilidad fuera del país. Sin experiencia directa con la burocracia consular, existe el riesgo de estar desconectado para legislar por una comunidad que enfrenta realidades transnacionales complejas sin haberlas experimentado. Y eso se ha alejado un poco por varios factores. En principio la formación de partidos políticos, ¿no? Cómo se vinculan los intereses de los partidos, de determinados grupos que logran financiar campañas, por ejemplo, para representación de intereses. Y finalmente, como usted bien lo señala, aparece este fenómeno de la representación de las poblaciones migrantes, ¿no? Que pasa en el caso italiano, que tiene población migrante, ¿no? Son más de 160 candidatos que buscan representar a los peruanos en el extranjero. J.D. Mamani Barriga, de Avanza País, tuvo un último viaje de una semana a Panamá y regresó en julio del 2023. Según país de residencia, la mayoría de los peruanos emigrantes se encuentra viviendo en Estados Unidos y representan el 30.4%, seguido de España con 16.1%, Argentina 12.9%, Chile 11.6%, Italia 10.3%, Japón 3.6% y Canadá 1.9%.
países que en total concentran al 86.7% de los peruanos emigrantes. El resto de los países alcanza el 13.2% de los compatriotas que residen en otras naciones. Nos contactamos con los dirigentes de Alianza para el Progreso, así como con representantes de Avanza País, para recoger sus descargos y conocer los criterios bajo los cuales se designaron a sus candidatos por la circunscripción de peruanos en el extranjero. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no obtuvimos una respuesta concreta sobre si sus postulantes residen efectivamente fuera del país o qué experiencia directa tienen con la comunidad migrante. Porque más allá de que la ley lo permita, la pregunta es, ¿se está representando a los peruanos en el exterior con perfiles que conocen su realidad o solo cumpliendo un requisito formal de la lista? Bueno, van a tener representación tanto en el Senado como en diputados, pero como por ejemplo esta postulante, Marjorie Lorena Paredes Martino, que nunca ha salido del Perú, no tiene registros migratorios, va a poder postular para representar a los peruanos en el extranjero. Nunca en su vida ha estado fuera del Perú. Esta persona, Alicia Valdeón Ochoa, tampoco registra movimientos migratorios. Esta candidata, J.D. Mamani Barriga, ha ido solamente de vacaciones a Panamá y México. ¿Cómo va a representar a los peruanos en el extranjero? No, esa no es la idea. Tienen que tener experiencia. O sea, el congresista Lizar Saburu, que sale en el reportaje, ha estado viviendo en Madrid 2 décadas. Conoce la realidad de los peruanos en España, sabe cómo se tiene que trabajar para, ¿no?, poder atender los apostillados, pasaportes, trámites consulares, desastres naturales, es decir, todas las necesidades que tienen los peruanos afuera, que son millones de peruanos que viven en el extranjero, 3 millones de peruanos que están afuera del país. ¿Cómo puede una persona que nunca ha estado fuera del Perú entender cuáles son las necesidades de a quienes representa fuera, si nunca ha estado? Esos son los vacíos de las grandes reformas, ¿no?, electorales que se hicieron en la época del lagarto Martín Vizcarra. Muy bien. Bueno, ahora vamos con las elecciones en el CAL. Mañana más de 57.000 abogados están convocados para elegir al nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2027. Son 8 los candidatos en competencia, pero no van a alcanzar más del 50% de los votos válidos y parece que va a haber una segunda vuelta. Entre los postulantes que encabezan, ¿no?, las preferencias figuran Humberto Abanto, Pedro Angulo, lo recuerdan, el premier que estuvo apenas 5 días, ¿no?, con Dina Boluarte al principio, el primer, ¿no?, PCM que tuvo, y bueno, Delia Espinosa, que es la candidata del propio Raúl Canelo, que incluso ha querido manosear a el comité electoral del CAL, y han habido protestas el día de hoy porque muchos candidatos le han pedido que no se meta y que deja que los propios colegiados elijan. Entérese de más en este reportaje de Maricielo del Castillo. El CAL no será plataforma de blindajes, no lobby de impunidad. Este 28 de febrero empieza el gran cambio. Promesas y más promesas. Todos los candidatos prometen hasta lo imposible a puertas de la elección del abogado que llevará las riendas del gremio más importante del país. La institución que por más de 200 años agremia y representa a los profesionales del derecho en la capital. Mañana, sábado 28 de febrero, se darán a cabo las elecciones para elegir al nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima. Son 8 los postulantes que competirán por la conducción institucional en el periodo 2026 a 2027. Todo lo que usted necesita saber se lo contamos en los próximos minutos, solo aquí, por Contracorriente. Doctor, ¿sabe por qué me va a votar mañana para el decanato? Bueno, es una pregunta muy importante, teniendo en cuenta los candidatos que existen. ¿Por qué me va a votar mañana por el decanato? Por Abanto. ¿Sabe por qué me va a votar mañana para el Colegio de Abogados? Delia Espinosa.
57.000 abogados tendrán que dar su voto presencialmente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a uno de los 8 candidatos para el decanato del CAL. Entre los nombres que apuntan a encabezar las elecciones están Humberto Abanto con el número 11, Pedro Angulo con el número 9 y la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa, con el número 3. ¿Quién va a votar mañana por el decanato? Bueno, el voto es reservado, pero no vamos a inclinar por el doctor Abanto. Por el doctor Abanto. ¿Por qué por el doctor Abanto? Consideramos que sus propuestas son mucho mejores. Humberto Abanto es el abogado penalista de amplia trayectoria en defensa de casos emblemáticos. También imputado por una presunta asociación ilícita en el caso Los Árbitros de Odebrecht. En su momento también se le acusó de emitir laudos arbitrales a favor de la constructora brasilera corrupta. Soy el abogado Pedro Angulo Arana. Ustedes me conocen. Pedro Angulo Arana, doctor en Derecho de la Universidad Nacional de San Marcos y ex premier de Dina Boluarte, tendría el segundo lugar, recordado por ser el elegido como decano del Colegio de Abogados por el periodo 2016 a 2017 y también por sus denuncias de acoso y lista de 13 investigaciones fiscales y vínculos con el prófugo César Inostroza. Este 28 de febrero esperamos contar con tu voto para recuperar el prestigio y la confianza en nuestro gremio por parte de la sociedad. En tercer lugar se encuentra la autoproclamada fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinosa Valenzuela, la candidata que acumula, además de denuncias constitucionales del Congreso, varias carpetas fiscales y que terminó destituida del cargo por desacato a la Junta Nacional de Justicia y que mañana pretende copar el poder nuevamente, pero el del Colegio de Abogados de Lima. El escenario para declarar un ganador inmediato el día de mañana exige tener el 50% de votos válidos más 1. De lo contrario, habrá segunda vuelta 2 semanas después, mientras la gestión actual presidida por Raúl Canelo seguirá vigente. Situación que preocupa a más de un agremiado que incluso hoy, a las afueras del CAL, protestan por las irregularidades y abusos en su gestión. Raúl Canelo Rabanal, quien a su vez está postulando para senador, nos está atropellando todos nuestros derechos. Nos han despedido injustamente el 30 de enero, sin motivo alguno, sin causa alguna. El señor decano ha dicho de que va a seguir despidiendo a los trabajadores estables. CAL durante este año. Él ha contratado a las personas que él ha querido, como ha podido. De repente vamos a pedir lo justo, ¿no? Y lo justo es que nos regresen nuestros puestos de trabajo, porque como dice mi compañera, hemos sido despedidos arbitrariamente y esto no se ve en ningún lado, solamente en la Casa del Derecho con el señor Canelo, ¿no? En sus más de 200 años de historia, la institución que agremia y representa a los profesionales de la abogacía, el actual decano, Raúl Canelo, prefiere omitir los graves cuestionamientos de la gestión Espinosa y la apunta como su caballo ganador para el día de mañana. Las razones las declaran los propios agremiados. Y él quiere pues dejar a su candidato, ¿para qué? Para que le tape todas sus cosas. ¿Quién es su candidato? Su candidata es la señora Delia Espinosa. Él ha abierto las puertas a Delia Espinosa para acá, darle sus informes, su defensa inclusive. Y todos sabemos, y es Vox Populi, que la señora Delia Espinosa va a ser retomada a la fiscalía. ¿Quién se quedaría en todo caso? Quedaría el vicedecano, entonces no va a gobernar la decana, no va a gobernar si es que ganase Delia Espinosa, va a gobernar el vicedecano. Y el vicedecano pues es su conocido del doctor Canelo y de la Junta actual. El Comité Electoral reafirma una vez más su compromiso de gestionar y trabajar en estricta observancia del derecho y en aras siempre de promover una cultura electoral. La promesa de las elecciones limpias y transparentes se mantienen. En un contexto de deterioro y pérdida del prestigio y evidente politización del Colegio de Abogados de Lima, tras una gestión manchada que se manifiesta en el descontento de los agremiados, resulta indispensable la elección de un abogado capaz. Los abogados de Lima tienen la palabra. Muy bien, Raúl Canelo tiene a su candidata, como han escuchado ustedes ahí, las manifestaciones de protesta de algunos candidatos en las afueras del CAL. Y esa candidata es Delia Espinosa. Incluso ha prestado
las instalaciones del Colegio de Abogados de Lima para que Delia Espinosa haga conferencias de prensa atacando a otros agremiados. Él ha politizado el Colegio de Abogados de Lima, amenazando con quitarle la colegiatura a otros abogados como Patricia Benavides o los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Para poder amedrentarlos, para que no puedan tomar decisiones, para que no puedan, por ejemplo, elegir al nuevo fiscal de la Nación, o para que no puedan emitir sentencias en momentos claves en el Tribunal Constitucional. Pero todo esto tiene que cambiar, se tiene que recuperar el Colegio de Abogados para ponerlo al servicio de los agremiados. Y no puede ser utilizado como un arma política, como viene haciéndolo Raúl Canelo. Él está postulando en el colmo de la falta de ética. Él está postulando a senador por el Partido Libertad Popular de Rafael Belaúnde, pero no ha pedido licencia. Él sigue siendo el decano del Colegio de Abogados de Lima y a la par sigue postulando como senador, ¿no? Entonces, aquí pues ya prima, ¿no? Como siempre, el doble rasero en el caso de Raúl Canelo. Vamos ahora con la historia del asesor de López Chao, porque mientras estábamos investigando el caso de esta solicitud de naturalización en México por parte del candidato de Ahora Nación, descubrimos la presencia de un conocido de los partidos de izquierda en México y en Europa, Jordi Segarra Tomás, un ciudadano de Andorra, ¿no? Que ha trabajado mucho en México y que ya hemos descubierto ha ingresado al Perú. Él entra al Perú, aquí está el movimiento migratorio, entra el 28 de enero del 2026 procedente de España, presenta un pasaporte, ahí está y no ha salido, sigue acá, desde el 28 de enero, pero nosotros hemos averiguado de nuestras fuentes en México y él cuesta más o menos $80,000 al mes, es un asesor top. ¿Quién está pagando esto? Los amigos de Morena están nuevamente metiéndose desde gobiernos ajenos a las elecciones en Perú. Ya lo hemos padecido cuando Chávez se metió en las elecciones apoyando a Ollanta Humala. Hemos visto también como Brasil, vía Lula da Silva, también con Ollanta Humala, metiéndole plata. Y ahora vemos que el gobierno de Claudia Sheinbaum, o sea, léase Morena, de AMLO, está también ahora auspiciando el proyecto de López Chao. ¿Es así? Él ha entrado como turista, pero está trabajando de asesor. Él ya ha tenido problemas con Hacienda en México, y lo están investigando, la UIF de allá, por un caso de lavado de activos. Si no tiene permiso de trabajo y está cobrando plata acá, está facturando, está recibiendo dinero o le están pagando en negro, ¿qué es? ¿Está pagando impuestos? Eso habría que chequearlo. Más sobre esto en el siguiente reportaje a cargo de Juan Carlos Chamorro. Está en nuestro país, según dicen, para sacarlo del tercer lugar en las encuestas. Para intentar un milagro, colocarlo en la punta, hoy liderada por Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Buena frase. Pero lo conseguirá. Jordi Segarra Tomás, de 47 años, es un veterano y oscuro asesor de campañas políticas de partidos de izquierda de México. Pero es algo que ha pasado, por desgracia, que ha pasado siempre, ¿no? Como el PRD y Morena. Este último partido fue fundado por Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Es el que ha llevado al poder a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Este experto en campañas políticas de izquierda, con claroscuros en su biografía profesional, ha sido investigado por lavado de activos en el país de los tacos y los charros. Es el mismo país donde el cuate López Chao habría iniciado un trámite para obtener
su residencia permanente. Según este registro de la Superintendencia de Migraciones, Segarra Tomás se encuentra en Lima desde el 28 de enero último y permanece en el país. Llegó a nuestra capital procedente de España y sería el flamante asesor de campaña del candidato presidencial Alfonso López Chau, un candidato de ideología marxista que en 1989 publicó en la revista emergetista Cambio que el asesino y cabecilla del MRTA, Víctor Polay, era un luchador político y social. Además, tuvo indulgencias con Sendero Luminoso, calificando a su líder, el genocida Abimael Guzmán Reynoso, como líder universitario. Buscamos una respuesta oficial del partido Ahora Nación. Su vocero, Carlomagno Salcedo, no respondió. Doctor Carlos Magno Salcedo, buenas tardes. Le llamaba para preguntarle, ¿Jordi Segarra es el asesor de campaña de Alfonso López Chau? Mientras intenta definir la contratación de su oscuro asesor, López Chau no viene dando la cara ante la justicia. Tiene 2 investigaciones en curso en la Fiscalía. Esta es la sede policial de Barranco y aquí debió venir a declarar el candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, por una investigación que se le sigue cuando era rector de la UNI y haber presuntamente beneficiado a su partido con fondos de esa casa de estudios. El último miércoles, López Chau debió declarar de manera presencial. No lo hizo. Así lo confirmó Contracorriente. Queríamos saber si ha llegado el candidato presidencial Alfonso López Chau. Aquí no llegó nadie. Pero hay una citación. Sí, pero todavía no. No ha llegado todavía. Bueno, yo que sepa, no. La primera investigación es por presuntamente favorecer a su partido a través de la UNI, cuando era rector de esa universidad, para beneficiar a su partido. Yo creo que sí al final, porque en las carpetas fiscales se ha descubierto que varios militantes de su partido han trabajado, no sé si realmente trabajado, pero de que han cobrado montos que un profesor principal quisiera cobrar, lo han cobrado. Varias subieron exponencialmente. No, doy un ejemplo. Antes que él sea rector, en el año 2021, algo de 640,000 soles se gastó en investigación por órdenes de servicio. Al año siguiente que fue rector y justo bajo la responsabilidad del vicerrector de investigación, que hoy funge de rector no reconocido por la SUNEDU, si mal no recuerdo, subió a más de 4,5 millones y en el año siguiente siguió subiendo. Consultamos a su oficina de comunicaciones si declaró vía Zoom la otra opción permitida. No obtuvimos respuesta. La segunda investigación, que está a un paso de ir a juicio, es por haber colocado de manera irregular a una amiga suya como secretaria general de la UNI, Sonia Anapán. En entrevista con Contracorriente, el profesor de la UNI, José Martín Casado, señaló que se comentaba que era algo más que su amiga. ¿Qué se comentaba? No, se comentaba entre los trabajadores, ¿no? Que habría sido, era, no lo sé, que su pareja, ¿no? En vista que él había dicho alguna vez que es divorciado, ¿no? Y en paralelo, la revista Caretas reveló ayer que Alfonso López Chau inició un trámite ante el Registro Nacional de Población de México. Esto para supuestamente obtener una residencia permanente, aunque él lo negó a la periodista Cristina Obregón. ¿Usted ha solicitado la residencia permanente en México? Yo ni siquiera tengo visa de México. No, usted no ha solicitado. Yo fui becado a México a estudiar. Como me explicaba un amigo que es experto, si yo estudié en México, ahí quedan mis antecedentes, ¿no? Yo tengo visa a Estados Unidos, se me pierde mi visa, ahí estarán siempre mis antecedentes. Voy a la embajada, sí, él ingresado a México, tal fecha, tal. Sin embargo, para el profesor José Martín Casado, se trataría de un plan de fuga.
una salida prevista en caso se compliquen sus procesos judiciales. Sería un plan para fugar. Yo pienso que sí, como ciudadano. La pregunta queda en el aire. ¿Estrategia política o plan de escape? Bueno, el ciudadano está en Lima, o sea que nuestras investigaciones por ese lado sí han arrojado, ¿no?, un resultado positivo. Jordi Segarra Tomás, como bien arroja este, ¿no?, movimiento migratorio del ciudadano de Andorra, número de pasaporte tal, está en el país desde el 28 de enero del 2026, procedente de España. Ahí está. Hace un mes está aquí en el Perú. No sabemos a santo de qué, pero si ya estamos conociendo todas las vinculaciones que él tiene con el partido Morena de AMLO en México y estamos viendo todos estos nexos y solicitudes que está haciendo, ¿no?, con nuestros hermanos mexicanos, pero sobre todo con el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no?, que obedece pues a su fundador AMLO, se entiende pues que está aquí para asesorar. Pero lo que nos dicen nuestras fuentes en México es que él cobra $80,000 al mes. Y si él está aquí haciendo un trabajo de asesoría para Alfonso López Chao de Ahora Nación, tendría que haber entrado con un permiso de trabajo. Él es un asesor del partido Ahora Nación, está trabajando para ellos. ¿Quién está pagando esa cantidad exorbitante, ¿no?, de dinero para que él pueda tratar de convertir a Alfonso López Chao en un candidato competitivo? Claro, para los mexicanos eso es un monto pues risible, ¿no?, porque ellos tienen un caudal que es totalmente, para ellos eso no es nada, ¿no? Para ellos eso es una propina, pero para el Perú sí es un monto importante y sí tendría que estar este sujeto pagando impuestos al fisco y haber entrado con el permiso correspondiente, ¿no? Además, si estuviera siendo financiado él por dineros de México, sería una injerencia en las elecciones peruanas, cosa que creo que no le preocupa mucho al gobierno de Claudia Sheinbaum, porque ya casi y hemos roto relaciones con ellos por las constantes injerencias desde AMLO con Pedro Castillo, desde permitirle que ingrese a la Embajada de México a Betsy Chávez, involucrar en un golpe de Estado en nuestro país, y las constantes declaraciones y manoseos desde afuera por parte de México a la soberanía de nuestro país. Una pena, porque habitualmente Perú y México siempre se han llevado muy bien, siempre hemos sido pueblos hermanos y lamentablemente por políticos como estos finalmente se desgastan las relaciones de manera innecesaria. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con mucho más aquí en Contracorriente. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.